Hola, espero que estén bien. Estamos en estos momentos eh, grabando la clase número 2 de la materia Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Vamos, antes de comenzar con el desarrollo de la clase, enunciar la bibliografía que hemos consultado. En primer lugar, el texto de Mark Bloch, Introducción a la Historia, es central para nosotros para pensar cómo abordar eh, los estudios históricos. Por otro lado, consultamos diferentes páginas, por ejemplo, la página del Banco Mundial, que ustedes van a seguir trabajando con esta página, no solamente en la actividad 3, sino también en las diferentes actividades de clase. Otra página consultada es de Wikipedia, el Índice de Desarrollo Humano, y del chat GPT hicimos una consulta sobre las críticas al enfoque del desarrollo humano. También colaboran en este trabajo de clase los aportes de Immanuel Wallenstein y Stella Mastrangelo. Se trata de una recopilación de lo trabajado por la Comisión de Gubelkian para analizar las ciencias sociales. Esto nos ayuda muchísimo para poder entender las transformaciones que también observamos en los modos de hacer historia. Y por último, este libro que lo voy a, le voy a hacer que el traductor lo lea el texto, al nombre, escuchen. Machikora, Stephen J. The Mismeasure of Progress, Economic Growth and Its Critics. University of Chicago Press, 2020. Bien, este libro para nosotros fue central en el abordaje eh, de estos temas. Antes de avanzar, quiero recuperar aspectos de la clase pasada y adentrarnos a cómo vamos a conservar esta disciplina que en el plan de estudio se llama Historia Económica y Social. Y acá entonces recupero a Mark Bloch. Si hay algo que nos dice Bloch en este libro, Introducción a la Historia, es atender a la relación pasado-presente, que se trata de una relación de diálogo. Em, Voy al pasado con preguntas de mi presente y para hacer estas preguntas tengo que conocer mi presente porque de esa manera voy a poder comprender el pasado. Y lo mismo, solamente conociendo el pasado voy a poder comprender el presente. Esto es importante, por eso nosotros acá nos centramos también para pensar nuestra realidad global, para poder conocer esa realidad global y poder ir en búsqueda de respuestas al pasado, que es que le proponemos esta lectura del Informe de Desarrollo Humano 2021-2022. Los interrogantes entonces no están dados, no hay interrogantes instituidos, sino que son interrogantes que van surgiendo desde la realidad presente en la cual vivimos. Y acá, antes de avanzar hacia la segunda diapositiva, quiero recordarles quién es Mark Bloch. Em, el texto que yo les cito acá, Introducción a la Historia, no es un texto nuevo, todo lo contrario, es un texto de la década del 40. Mark Bloch no lo pudo terminar porque fue apresado y muerto y asesinado por el régimen nazi en 1944.
em, Mark Bloch, después de la invasión de los nazis a Francia, va a pasar a la resistencia. Y es allí, bueno, que el régimen nazi lo captura. Em, este texto es un texto muy, pero muy importante para el trabajo del historiador, porque no solamente nos deja esta recomendación respecto de la relación pasado y presente, entonces la historia no es una historia de anticuarios, ¿no? No es una historia de que voy a ver ni recuerdos ni grandes obras del pasado ni grandes hombres del pasado. Es una historia que tiene que servirme para comprender mi presente. Por otro lado, también nos va a dejar algunas propuestas metodológicas, como por ejemplo el análisis retrospectivo, es decir, en esa relación pasado y presente, ir también en la investigación desde los tiempos más nuevos hacia los tiempos más viejos. Por otro lado, nos propone además la interdisciplinaridad. Ya en este sentido, Mark Bloch es un adelantado, podríamos decir, o una persona que se anticipó o pudo ver cómo pueden ser mejores, cómo se puede hacer una mejor historia. Bien, espero que esto los haya incentivado para recuperar este libro y leerlo. Un libro muy sencillo, muy corto y hermosamente escrito. Bien, cuando hablamos entonces de historia económica y social, no estamos hablando de una historia, estamos hablando de múltiples historias, historias económicas y sociales en plural. ¿Por qué? Porque cada historiador o historiadora, cada época va a tener maneras de recrear el pasado económico y social de las sociedades que estudian. ¿Por qué? Porque lo hacen desde el presente en que viven. Por eso también otro historiador muy célebre, Collingwood, Collingwood va a plantear que la historia económica, perdón, que toda historia es historia contemporánea, porque toda historia se hace desde el presente. Y esto para que lo decimos, esto lo decimos para pensar entonces las nuevas claves que nos propone el presente actual, este presente que transitamos en un complejo de incertidumbres y esas claves son las que eh, nos orientan en nuestra búsqueda hacia el pasado. Bien, hoy hablamos de este texto que estamos leyendo que es el informe de desarrollo humano. Este informe de desarrollo humano surge como una crítica a comienzos de la década del 90. El primero justamente se publica en el año 1990, como una respuesta al paradigma de crecimiento económico. ¿Y a qué llamamos este paradigma de crecimiento económico? A este constructo, y lo vamos a llamar constructo historiográfico, no solamente porque lo estamos viendo desde historia, sino porque todas las disciplinas tienen una manera de hacer su escritura. En este caso, también estamos hablando de la escritura de la economía. La economía ya a fines del siglo XIX y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX empezó a ser escrita
y en clave nacional, ¿no? Y esto obviamente tuvo eh, los, lo- los intereses propios de la época. Siglo XIX es la etapa de invención de una nueva forma de organización de los seres humanos. Nos empezamos a organizar en esto que hoy nos parece natural, pero realmente es una invención reciente, que son los llamados estados nacionales. En el 19 y en las primeras décadas del 20, muchas partes del globo no se habían organizado en forma de estados nacionales. Teníamos algunos grandes imperios que eran agregados de múltiples naciones y formas de relacionarse entre ellas. Em, Muchos de estos imperios van a desaparecer tras la Primera Guerra Mundial, em, como por ejemplo el Imperio Otomano, como el Imperio Chino, el Imperio Austrohúngaro, y en muchos de ellos vamos a ver emerger múltiples estados-naciones. Algunos han tenido una mayor duración en el tiempo y otros han desaparecido y pasado a formar nuevas realidades políticas. Estos estados-nación van a requerir entonces de disciplinas sociales que realicen las lecturas en esta clave, en clave nacional. Bueno, la economía lo va a hacer y obviamente la historia es la encargada de hacer el relato de estos estados nacionales. En esta, en esta, en este nuevo desafío, que aparte no solamente es un desafío intelectual, sino que es una realidad construida, es también desafío intelectual, realidad construida y es parte del juego geopolítico de la época, ¿no? La supremacía nacional. Eh, y para esto va a ser importante entonces las formas de medir, las mediciones y interviene acá también el desarrollo tecnológico. Eh, Fíjense esto porque son procesos que se van dando de modo paralelo y que tienen múltiples relaciones enmarañadas entre ellos. Es decir, se afirman los estados nacionales, se afirman las disciplinas para fortalecer estos estados nacionales y aparte el juego geopolítico eh, pone en competencia a estos países eh, y esas competencias, por ejemplo, se plasman en cuestiones tan trascendentes para la vida de una época como puede haber sido la guerra fría, ese enfrentamiento entre el capitalismo liderado por los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y el régimen comunista liderado por Rusia. Em, Bien, esto va a hacer que entonces las disciplinas encargadas de fortalecer a estos estados nacionales y empiecen a leer el desarrollo
y el tiempo, tanto el tiempo pasado como el tiempo presente, en la directriz del crecimiento económico. Eh, esto, fíjense lo que dice el historiador John McNeill: la prioridad general del crecimiento económico fue fácilmente la idea más importante del siglo XX, pero fue también una idea definida por el siglo XX, ¿no? El siglo XX la define, ¿no? Y aparte se convierte en la flecha de la historia que se debe seguir. Y acá vamos a ver que van a construirse dos grandes indicadores. Uno en Occidente se va a llamar Producto Nacional Bruto, y en el Oriente, en Rusia concretamente, Producto Material Neto. ¿Esto qué quiere decir? Que empezamos a medir ahora. No, ustedes pueden encontrar mediciones hasta con los sumerios, pero esto es, ahora se dan este tipo de conjunciones eh, que hacen que hacen que las mediciones, que la idea de crecimiento económico, que las mediciones que conlleva se conviertan entonces en un paradigma, en un modelo que modela a la sociedad, ¿no? Y le da una flecha en la historia, un camino, un rumbo a seguir. Em, ¿Cuándo vamos a ver que estos paradigmas van a tomar forma? Sobre todo a partir de 1940, la Segunda Guerra Mundial. Tenemos dos grandes economistas que van a propugnar en sus respectivos países el desarrollo de este paradigma de crecimiento económico y todo esto, lo que esto conlleva. No solamente vamos a tener economistas, sino también a estadísticos eh, inmiscuidos en toda esta tarea. En el caso de el Reino Unido, Keynes, y en el caso de Estados Unidos, Cassnet. Eh, Estos van a ser encargados de liderar las respectivas oficinas eh, y también concretamente en el caso de Casnet, ver también y observar reflexivamente, ¿no es cierto?, esto que estaba sucediendo en estos momentos. Acá porque estoy pensando un texto que recuerda este autor que habla sobre las falsas mediciones o las malas mediciones del progreso, que dice respecto del Producto Nacional Bruto, Cassnet expresa que no hay que medir aquello relativo al armamento. ¿Por qué? Porque si se mide aquello relativo al armamento, los países se van a encontrar produciendo armamentos para incrementar el Producto Bruto. Fíjense entonces esto que importante para tener en cuenta. Bien, el paradigma este del crecimiento económico y sus formas de medición se va a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo que se va a desarrollar en los países centrales, pero después se va a globalizar y van a participar no solamente los países centrales, sino también aquellos países que no están ni en el primer mundo ni en el segundo mundo, sino forman parte del tercer mundo. El primer mundo el capitalismo, el segundo mundo el comunismo, el tercer mundo esto que éramos nosotros, los llamados
en esa época países en desarrollo. Bien, todos pasan a participar de esta idea, que yo lo que digo es una idea constituyente y constituidora, porque ayuda a, a hacer la realidad de la época, y no solamente de la época, es parte del día de hoy, si nosotros pensamos en los discursos de la gente de la política que ahora se está presentando en las elecciones, es un discurso desde este paradigma. Entonces es constituyente, pero que a su vez constituye a la sociedad, le va dando forma a la sociedad, a los movimientos, a las decisiones. Y aparte, eh, algo que me olvidé de plantear en la diapositiva anterior, es que no solamente va a dar forma a las realidades, sino que también va a servir va a servir para disciplinar a las sociedades hacia su interior, ¿no? A disciplinar a sus ciudadanías, o sea, va a servir para el discurso de los hacedores de la política y a su vez para el disciplinamiento de la sociedad que va a tener también, va a tender a pensar en todas estas claves. ¿M? Entonces va a anteponer este, la reflexión de los ingresos a cualquier otro tipo de reflexión. Bien, ¿qué es lo que va a medir el Producto Bruto Nacional? ¿Qué va a medir el Producto Bruto Interno? Este, que son justamente las mediciones centrales que van a ayudarnos a empezar a realizar la narrativa del crecimiento económico. Bien, el Producto Bruto Nacional mide el valor de los bienes y servicios producidos por los residentes del país, tanto en el país, ya estamos hablando de personas individualmente o empresas dentro de la frontera del país y fuera de las fronteras del país. En cambio, en el caso del Producto Bruto Interno, se trata solamente dentro de las fronteras del país. Estas mediciones, así como veíamos que en la década del 40, en medio de la guerra mundial, se consolidan las oficinas para hacerlas y pensarlas en los Estados Unidos y en el Reino Unido. En el caso de Argentina, nosotros vamos a ver el surgimiento y la creación, mejor dicho, del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esto quiere decir que es la primera vez que se miden y se tienen estadísticas en nuestro país. No, no es así. O sea, nosotros ya tenemos como eh, entidad política, Estado Nacional Independiente, el primer censo en 1869, pero durante la etapa eh, del virreinato del Río de la Plata o cuando estos territorios formaban parte del virreinato del Perú, también tenemos otro tipo de mediciones, de herramientas censales, pero que no tienen que ver con toda esta idea con la cual se construye este paradigma del crecimiento económico que finalmente termina vertebrando esta narrativa o este relato del crecimiento económico. Veamos ahora nosotros qué pasa con la página del Banco Mundial que estábamos haciendo publicidad al comienzo de esta clase.
Bien, acá yo estoy trabajando con la búsqueda Banco Mundial Datos. Allí entro a la página. Ustedes la tienen que configurar en el idioma, eh, una vuelta que yo la tengo configurada en español. Voy a ver entonces, bueno, voy a ver que puedo navegar por país o puedo navegar por indicador. En este caso vamos a elegir navegar por indicador. Obviamente que estos indicadores también son en clave nacional. El, Acá yo voy a buscar Argentina, por ejemplo. Este, y acá esto es interesante porque yo puedo trabajar también con los datos en Excel, en XML, en CSV, y esto me va a permitir, obviamente, recrear todas estas cuestiones. Veamos entonces, eh, esperamos que se descargue. Tenemos acá varios indicadores. Estos indicadores no son propios del Banco Mundial, son tomados a partir de las estadísticas nacionales proporcionadas al Banco Mundial. Por eso hay que tener en cuenta que en el momento del apagón estadístico, por ejemplo, da lo mismo consultar el INDEC o el Banco Mundial. Hay apagón estadístico, llamamos a la etapa de manipulación de la información del INDEC, muy visible entre 2007 y 2015. Bien, acá tienen diferentes indicadores, por ejemplo, población, esperanza de vida al nacer, tasa de incidencia de la pobreza, crecimiento de la población, migraciones, índice de capital humano. Acá, por ejemplo, tienen el Producto Bruto Interno por cápita. Yo, a su vez, puedo eh, miren, y también tienen otro tipo de indicadores. Nosotros, en este caso, lo que estamos viendo es la importancia que se le da a estos indicadores durante el siglo XX, que construyen las narrativas de las diferentes disciplinas y vuelvo a decir, mucho más allá de las disciplinas. ¿Por qué? Porque se convierten hasta en el sentido común de las personas. ¿Esto ha terminado? No. Y lo estamos viendo actualmente en el discurso de la gente que se presenta como candidatos a presidentes, presidentas de nuestro país. Bien. Yo si quiero puedo, por ejemplo, comparar con Uruguay. Ustedes me dirán, no hay comparación porque Uruguay es un país más pequeño en territorio y en población. Pero bueno, nos puede servir para pensar algunas cuestiones. Después yo si quiero puedo agregar acá Estados Unidos o puedo directamente colocar China y Estados Unidos. Puedo hacer mis búsquedas. En este caso, el caso uruguayo es un caso interesante porque es un país que tiene una trayectoria eh,
diferente a la Argentina en los diferentes índices. Fíjense acá, este, esta es Argentina, estamos en el PBI per cápita, ¿no? Que es lo que a nosotros nos está interesando en estos momentos. El PBI per cápita. Miren Argentina y miren Uruguay, ¿no? Y miren el punto de inicio de ambos. Esto un poco para reflexionar sobre en este caso. Bien, pero también puedo tomar otros indicadores más importantes en la actualidad, como por ejemplo son las emisiones de dióxido de carbono, las áreas selváticas, el acceso a la electricidad de la población, ¿no? Lo que siempre estamos viendo en rojo es Argentina. Recuerden que para todo esto tenemos que analizar, recordar que la población, obviamente, Uruguay aproximadamente 3,5 millones de personas y Argentina, como vimos, 46 millones de personas. Bien, esta página tienen para entretenerse y leer y obviamente trabajarla en la actividad 3. Ahora vamos a dejar esta página y vamos a volver a nuestra clase. Y volvemos a la narrativa del crecimiento económico que vimos entonces que se construyó durante todo el siglo XX. ¿Quiere decir eso que ha dejado de funcionar? Para nada, ¿no? Al contrario, esa narrativa sigue presente y pero ya en la década de los 90, 80, 90 comienza a cuestionarse seriamente, ¿no? ¿Se cuestionó antes? Sí, se cuestionó antes, pero las formas ya cristalizadas de las críticas se dan sobre todo en esta etapa. Y vamos a tener acá dos grandes críticos, uno Mahbub Ulaq, que fue ministro de Economía de Pakistán, y Amartya Sen. Mahbub Ulaq ya falleció. eh, Ambos van a contribuir a que se desarrolle lo que hoy llamamos el índice de desarrollo humano. Este índice surge justamente como, como una manera de tratar de dar solución a todos estos vacíos que nos deja la medida de las medidas que solo atienden al crecimiento económico. ¿Y por qué vamos a hablar de vacíos? Porque hay cosas hay aristas que directamente el índice los índices que, sobre todo centrales, que estamos viendo el Bruto Nacional o el PBI per cápita, no ven, porque al ver solamente economía no se ve salud, no se ve educación, no se ve nivel de vida. Esto es que esta es la propuesta cuando se habla de índice de desarrollo humano, ¿no? En la década del 90, la Organización de Naciones Unidas va a comenzar a realizar un informe anual para recabar estos datos para todos los países que integran la ONU. La elección de los indicadores hoy también es objeto de críticas, ¿no? Inclusive vemos también
la necesidad de avanzar hacia otros índices para poder considerar aspectos que hoy son absolutamente relevantes en nuestra realidad y que este índice no lo contempla. Por ejemplo, estamos hablando sostenibilidad ambiental, podemos hablar participación política. Acá, como ustedes están viendo en la diapositiva, también tenemos un índice de la paz global, un índice de la pobreza multidimensional, este, y mediciones que intentan justamente tratar de poder dar alguna solución, la palabra no es solución, de poder aportar en relación a estas críticas, ¿no? Que se observan en el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, esta cuestión de que este índice nos muestra a los países muchas veces como sigue siendo en clave nacional y nos muestra a los países como homogéneos, ¿no? Y no atiende a las desigualdades internas y esto nos puede llevar a una percepción errónea del progreso y allí donde hay desigualdades muy, pero muy significativas. Quizás una de las cuestiones que hoy nosotros podemos demandar en este cambio de pensar en torcer la flecha eh, de, en la cual nos ha puesto el paradigma del crecimiento económico y atender, por ejemplo, a la sostenibilidad ambiental. Este es un enfoque centrado en lo humano, que no tiene en cuenta aspectos como la relación eh, nuestra con el ambiente del cual somos parte, ¿no? Tampoco el agotamiento de los recursos naturales, este, la relación con las demás especies que viven, que viven con nosotros en el planeta. Bien, y así podríamos seguir. Por eso, dicho esto, esperemos que ya para culminar esta clase, que esto les haya servido para entender primero qué es eh, la historia económica y social, que no la podemos definir de un solo modo, ¿no? Fíjense, en el siglo XX la historia económica y social, podríamos decir, atendía al crecimiento económico de las sociedades y su evolución, ¿no? Sus crisis. Hoy en día la historia económica puede ver el crecimiento económico totalmente, puede ver aspectos como la industrialización también, pero tiene que atender también a estos otros emergentes, ¿no? A las cuestiones relativas al género, las cuestiones relativas a las desigualdades que van a pasar a ser centrales de la escritura de la historia económica hoy. Por otro lado, también vimos eh, eh, que es central para nosotros hacer una buena indagación, conocer nuestro presente y después contextualizamos entonces no solamente eh, los cambios que se están produciendo en las grandes transformaciones epistemológicas que se están produciendo en la década del 70 y 90, sino que estas transformaciones epistemológicas tienen que ver también con los cambios en la realidad, las grandes cambios que asistimos y también tienen que ver con nuevos emergentes en problemas, métodos, en las historiografías de cada disciplina.
Espero que les haya servido, espero que me haya podido dar a entender y que esto los incentive a la lectura y a la indagación. Por último, recuerden que las cajas de cartón usado que vienen en las pizzas, todo ese cartón con comida, donde se tira como nosotros dividimos solamente en dos, mientras hay otros países que lo hacen en mayor cantidad de recipientes, lo tiramos junto a los restos orgánicos. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos encontrando después.